2020, 2020. Y esta es la historia, pongan atención, de cómo mi vida se transformó. Me fui a otra galaxia, lo que nunca pensé, por una estrella roja que yo no contemplé. Al fin nuevo hogar de lo más intrigante, y junto a los nativos mezclas interesantes. Mirando el planeta finalmente pensé, trabajando juntos seguro va a estar bien. Chapi, bienvenido una vez más a nuestro laboratorio de arepas. Cuéntame, que hoy estoy muy emocionada. ¿A dónde vamos a ir hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Hola amiga, bienvenida. Sí, yo también estoy muy emocionado porque hoy vamos a conocer la región suroccidente de esta República Interestelar de Colombia y nos vamos a dirigir a su capital, que es la ciudad de Santiago de Cali. Pero mira, a mí me han contado que la ciudad de Santiago de Cali es una ciudad con mucho sabor. Así es, amiga, no por nada le dicen la sucursal del cielo. No, buenísimo. Entonces, cuéntame, ¿qué vamos a hacer hoy? Pero primero, antes de que me empieces a contar qué es lo que vamos a cocinar, yo voy a entonces prender mi máquina aceleradora de protones venecos para poner todos los ingredientes, y entonces tú me vas explicando cada uno qué es eso, porque yo sé, porque hoy me tienes una sorpresa por lo que me dio, pude ver unas cosas ahí todas raras. Listo, entonces vamos pues. Ok, activemos la máquina. Activada. Entonces, Chapi, ya tenemos acá, mira, ve, nuestros ingredientes, todo está aquí. Nuestra cocina ya está andando para tirar esa arepa ahí. Y cuéntame, ¿qué son estas cositas que tengo acá? ¿Cuáles son estos ingredientes tan especiales que vamos a usar hoy? Bueno, claro, hoy para nuestra receta he elegido dos frutas sobre todo que son la locura entre los habitantes de esa ciudad de Cali. Pues a ellos les encanta por un lado el lulo. Ya hemos probado el lulo antes y el lulo es maravilloso. Es una de las una de las frutas más exóticas y exquisitas de este planeta. Exactamente, y ahora vamos a probar la otra. A ver si conoces esta. ¿Sabes cómo se llama esto? Pues no. Pues, eso parece un coco. Exactamente, te presento al chontaduro. Y ese nombre, chontaduro. El chontaduro, sí. Pues realmente sí es primo de los cocos y viene de una palma que se llama la chonta. La palma de chonta es donde se producen estos frutos tan especiales. Pero muéstrame la palma de chonta, porque es que de verdad yo no he visto nunca una mata de esas. Bueno, ya te la muestro. Aquí está la foto de nuestro Benecom. Ay, sí, pero de una palma. Así es, pero lo interesante son estos frutos porque realmente parece que tienen un valor nutritivo altísimo y un montón de propiedades. Mire, voy a agarrar y voy a empezar entonces a hacer la arepita mientras usted me va contando. Pero cuéntame qué más nos dice nuestro Benecom sobre esta área. Bueno, pues según nuestro Benecom podemos descubrir que esta ciudad de Santiago de Cali es una de las más antiguas de este planeta. Pues fue fundada en 1536, imagínate qué cantidad de tiempo. Mire, imagínense qué cantidad de tiempo. Así es, pero no solo eso, sino que también de esta República Interestelar de Colombia es la tercera ciudad más grande por el tamaño, por la cantidad de habitantes, por la economía, pero además es una ciudad con una historia muy interesante y pues que al día de hoy es internacionalmente famosa porque te voy a contar algo muy especial, y es que así como a cualquier extranjero o extraterrestre veneco le gusta muchísimo la música tropical y sobre todo por ejemplo el merengue, la salsa, la bachata,
pues esta ciudad es conocida internacionalmente como la capital de la salsa, imagínate. No, bueno, qué increíble. Y a mí la salsa, esto, o sea, es una de mis géneros favoritos de música. O sea, uno no puede evitar mover el astroesqueleto cuando escucha la salsa. O sea, cualquier persona latina baila. O sea, de la galaxia latinoamericana, mira, Eso es correcto. lleva el sabor encima. Y sobre todo los caleños, porque es que ellos sí que llevan ese ritmo en las venas, en la sangre, y lo llevan desde siempre, y por eso ha sido el hogar de importantes agrupaciones musicales. Por ejemplo, ¿tú sabías que el grupo Nietzsche es de allá? No. Ah, sí, te cuento, sí, aquí son. No puede ser, no puede ser. Cuéntame, ¿qué otro tipo de cosas tiene nuestro Venecón que pudiesen ser interesantes para nosotros, los extraterrestres venecos? Pues es que realmente la pasión y la locura de los caleños por la salsa se remonta a bastantes décadas. Así que desde los 40, 50, allá la gente ya estaba enloquecida con ese ritmo. Pero es durante los 70, la década donde la salsa explota en esta ciudad y todo el mundo de alguna manera u otra tenía que ver con este género musical durante su día a día. Y es por eso también durante esta época cuando se organizaban unas fiestas de casa donde básicamente la idea era juntarse a bailar salsa. No, increíble. Sí, Y bailaban, me imagino que bailan salsa como en esta película de Baila Conmigo, donde sale Chayanne y Jennifer López bailando salsa de cualquier género, pero sobre todo salsa. Salsa es un género tan que ha trascendido, un género caribeño que ha trascendido tanto y ha colado tanto en los países latinoamericanos. Claro, amiga, porque es que además la salsa junta diferentes influencias, así como hemos estado viendo en nuestros otros episodios, cómo la mezcla de culturas genera nuevos productos muy interesantes y que le terminan gustando a todo el mundo. Pues la salsa también es así, tiene diferentes influencias. Pero fíjate que estas fiestas que te contaba que se organizaban en los años 70 se llamaban luladas, porque la gente iba a bailar y a tomar el jugo de lulo. Entonces por eso en este capítulo queremos hacer un homenaje a la historia de la capital del Valle del Cauca, a Cali, con su pasión por la salsa, y vamos a hacer nuestra arepa estilo extraterrestre venezolana, pero vamos a hacerle un homenaje con salsa de lulo y de chontaduro. Sí, ya vi que había una salsa ahí que pero no sabía que era de lulo y de chontaduro, y se puede hacer salsas con eso. Sí, imagínate, es que estas frutas tropicales dan para todo, son muy versátiles. Sí, y otra cosa que me llama muchísimo la atención, vamos a ir poniendo nuestra arepita aquí a cocinar. Ajá, vamos a subirle un poquito a la candela. Otra cosa que me llama muchísimo la atención de la salsa es que la gente se imagina que la salsa es un género para bailar, y sí, tiene muchas canciones románticas, pero la mayoría de las letras de salsa son canciones de protesta. Claro, de protesta y de denuncia. Ya hemos hablado, por ejemplo, de la canción que nos habla sobre la esclavitud en Cartagena. Sí. Y hay una que se genera en esta ciudad también y que tiene relación muy íntima con la historia de Cali, y es la de El Preso, de Fruco y sus Tesos. Y esta es una canción que no tiene un tema muy amable, pero que de todas maneras nos pone a bailar y a celebrar, digamos, la vida con esa pasión, que es una de estas características de esta música, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que es importante resaltar el tema de cómo a través de la música se puede denunciar estas situaciones, y hasta donde tenía entendido, están sucediendo ciertas situaciones con la comunidad extraterrestre veneca en la ciudad, porque la ciudad está teniendo un problema terrible con la basura, y pues a veces se tiende como a
a culpar a ese ente nuevo que está llegando porque es desconocido, pero lo que no se puede negar es que han venido presentando este problema últimamente y quieren resolverlo. Claro, amiga, y justamente para eso estamos, para combatir la xenofobia intergaláctica. Pero vamos a ver, primero entender un poco por qué se dan estas cosas, estas situaciones. Pues mira, fíjate que hace unos 30, 40 años, esta ciudad de Cali, pues era muy conocida dentro de la República Interestelar de Colombia con el apelativo de la ciudad cívica, porque durante los años 70 se organizaron unos Juegos Panamericanos. Fíjate, eso es otra cosa que tienen mucho en común los caleños con los venecos, y es su pasión y su amor por el aire libre y por los deportes. Pues resulta que en los 70 esta ciudad organizó unos Juegos Panamericanos y eso logró que la ciudad se desarrollara muchísimo, que hubiera mucha infraestructura, mucho empleo y sacara mucha gente de la recesión económica. Pero además eso estimuló que las personas quisieran su ciudad, se apropiaran de ella, que fueran muy orgullosos y muy educados entre sí. Lamentablemente, con el paso del tiempo y de los años, esta cultura ciudadana se fue perdiendo, se fue diluyendo, y la verdad es que la ciudad ya desde hace varios años mostraba unos problemas por esa falta de valores que alguna vez había tenido y que la enorgullecían. Entonces no es correcto decir que es que gracias a la llegada de los extraterrestres venecos se hayan aumentado estos problemas, por ejemplo, de basuras, de pronto delincuencia, de indigencia, sino que estos son problemáticas nuevas que se suman a las anteriores que ya tenía esta ciudad porque estaba perdiendo su identidad. ¿Ves? Cuando nosotros dejamos de creer y de creer en lo que somos y perdemos nuestra identidad, pues comienzan a aparecer estos problemas, y a veces es más fácil echarle la culpa a los demás que mirar nuestro propio hogar y limpiar, empezar por nosotros. Sí, Chapi, en eso tienes toda la razón. A veces es mucho más fácil echarle la culpa al recién llegado, a eso extraño que está llegando y que desconocemos, porque el miedo a lo desconocido siempre va a estar allí. Todos los extraterrestres de esta galaxia tenemos miedo a lo desconocido. Yo como extraterrestre veneca creo que puedo saberlo muy bien, porque cuando yo estaba en mi planeta Venezuela, pues a mí me daba mucho miedo ir a otros planetas, porque obviamente es terreno desconocido. Pero considero que a veces estos problemas se suscitan no porque la gente sea mala, no porque nuestros amigos colombianos sean malos, sino porque hay mucho espacio de desconocimiento. Hay mucho espacio de estereotipos negativos de extraterrestres. Y eso a veces, aunado con ciertas condiciones en las que a veces nos vemos forzados a vivir ante la falta de oportunidades o la escasez de oportunidades, o este inicio donde uno está buscando oportunidades, tienden a avivar más estos estereotipos y este rechazo o esta falsa percepción. Pero creo que es algo que vamos a poder solucionar y que se va a avivar. Aparte que es bueno que resaltemos todas las cosas positivas que viven los extraterrestres venecos en Cali. Cali es una de las ciudades donde los extraterrestres venecos dicen que se sienten más en casa en este país, que es una ciudad que tiene un clima parecido al de nuestro planeta, donde la comida también tiene ciertas similitudes, donde la gente también es muy bonita y es muy alegre y es muy chicharachera y es mucho más parecida a nosotros. Y a pesar de que todos estos problemas existan, estos problemas no deben hacer más ruido que las cosas positivas que vivimos allí. Sí, amiga, creo que tienes toda la razón. Me gusta mucho esa manera de pensar y de ver los problemas. Pero pues en este momento quiero que aceleremos con nuestra máquina de acelerador de protones venecos
para ir a la preparación de nuestra super arepa vallecaucana, caleña, veneco, mejor dicho, de todo. Eso sí, entonces vamos a activar nuestra máquina para que esta arepa se cocine lo más pronto posible y entonces podamos rellenarla con más deliciosidad caleña. Activado. Chapi, ya volvimos de nuestra máquina y mira, ya nuestra arepa está lista. De hecho, la vamos está caliente, vamos a agarrarla aquí para rellenarla con nuestra salsa de chontaduro, nuestra sobrebarriguita de res. Y le vamos a poner pues unas hojitas de rúcula y quesito de mano. ¡Wow! ¡Qué delicia! Explícame ese queso, ¿cómo es? ¿De dónde viene? ¿De dónde lo sacaste? Pues el quesito de mano lo conseguimos con otros extraterrestres venecos acá en Colombia que nos los regalaron y es un quesito pues propio también de nuestro planeta, que es muy rico y que es todo como húmedo y cremosito, muy rico. Pero entonces vamos, mientras yo voy preparando mi arepa, entonces ya quiero que me termines de contar toda esta búsqueda del venecón. Bueno, pues hay otro dato interesantísimo y es que sobre todo para los extraterrestres venecos que nos gusta tanto la rumba, la fiesta, la joda, la guaracha, pues resulta que una de las fiestas más importantes y más reconocidas de la República Interestelar de Colombia es nada más y nada menos que la Feria de Cali. Cuéntame de esta Feria de Cali, porque si esta gente es rumbera, eso a mí me suena como algo buenísimo. No, pues ¿qué te puedo decir? Esos son como 5 días. La fiesta es siempre los últimos días de diciembre, o sea, los últimos días del año, del 25 al 30 de diciembre. Y eso es fiesta que va, fiesta que viene, rumba por todos lados. Realmente es cuando uno siente todo la alegría tropical del caleño promedio. Eso es impresionante. Pero lo que me pareció muy interesante es conocer la historia de origen de estas ferias y esta fiesta de Cali. Porque resulta que el año 1956 lamentablemente ocurrió una tragedia muy horrible en esta ciudad de Cali. Y es que hubo una explosión en uno de los barrios de la ciudad. Y esta explosión pues lamentablemente dejó bastantes personas heridas y lastimadas y algunas también murieron lamentablemente. Entonces pues este fue un evento muy trágico que marcó a la ciudad porque fue una explosión durísima y pues sabes, todas las personas que vivían ahí quedaron conmocionadas por esta tragedia y a raíz de ello algunas autoridades y algunos miembros del sector cultural de la ciudad se les ocurrió, bueno, no nos podemos dejar embargar por la tristeza, vamos a hacer una feria que celebre la caleñidad, que celebre nuestra manera alegre de ver la vida y que nos ayude también un poco a reactivar la economía, ayudarle a las personas que fueron afectadas por la tragedia a conseguir fondos y pues también de paso para aprovechar y darle una mano al turismo y dar a conocer nuestra ciudad. Pues ese es el origen de esta Feria de Cali, que es una de las fiestas más importantes de este planeta, te cuento. Y pues a mí me parecía bastante interesante porque nunca me había ocurrido que una fiesta podía tener un origen un poco triste. Pues mira, si yo tampoco me lo hubiese imaginado jamás. Y es muy bueno porque entonces de ese ejemplo podemos aprender muchísimo, especialmente nosotros los extraterrestres venecos que venimos de sufrir toda esta destrucción de nuestro planeta, pero nada nos va a quitar la alegría de vivir. No importa qué puede pasar a nuestro alrededor, nada nos va a quitar la alegría de vivir y eso es una de las cosas que podemos aprender de este ejemplo de Cali, que la alegría nos va a hacer salir adelante, que no nos debemos dejar de batir y podemos aprender mucho de esto y avanzar en nuestra integración acá. Pero mira, Chapi, ya terminé. Mira qué bella nuestra arepa. Ahora sí, a darle matraca, traca. Adelante. Ay, pues, sí, te guardo un poquito. No, un poquito no, yo quiero bastante porque eso se ve muy delicioso. Está bien.
Y yo te digo, creo que este es un plato que sería muy exitoso en las calles de Cali, porque es que además como la gente pasa rumbeando, pues obviamente que ellos la comida rápida y un plato así como este, que es fácil de preparar, que se puede consumir en la calle, pues yo creo que sería grito y plata en esta ciudad. Está muy rico, Chapi. Está muy, muy, muy rico. Bueno, vamos a probarla. Ahora sí, yo me quedo comiéndome esto y nos vemos en un próximo episodio de Laboratorio de Arepas. Listo, amigos, un próximo episodio. Hasta la próxima, nos vemos. Un abrazo y saludos a todos. Mi pana o parcero, si te gustó este episodio, no te olvides de darnos un like y compartir este video. Síguenos y date un paseo por nuestras redes sociales. Allí te espera cada semana nuevo contenido, como unos venezolanos ahí, donde explicamos todo lo que necesitas saber como migrante en Colombia, y Voces Migrantes, donde entrevistamos a migrantes con iniciativas increíbles.